Sexto día de tregua en la guerra entre Hamás e Israel. A la espera de más liberaciones, el grupo islamista entregó a 2 ciudadanos rusos. Los mediadores trabajan una posible extensión de la pausa humanitaria antes de que venza. Un tribunal de Francia absolvió al ministro de Justicia Éric Dupond-Moretti en un caso de conflicto de intereses. El tribunal dictaminó que no cometió abuso de poder. Ampliamos desde París. En Emiratos Árabes Unidos comienza este jueves la cumbre climática COP28, un encuentro centrado en la transición hacia energías verdes que llega con críticas por organizarse en uno de los mayores países productores de petróleo. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24, soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Abrimos en la Franja de Gaza, allí avanza el sexto día de tregua entre Israel y Hamás, mientras el gobierno de Benjamin Netanyahu ya recibió la lista de los rehenes que serán liberados hoy, entre los cuales habría 2 ciudadanos rusos. Desde el 24 de noviembre, Hamás ha liberado alrededor de 83 rehenes secuestrados durante su ataque del 7 de octubre en Israel, frente a la liberación de 150 prisioneros palestinos. Para hoy se esperan más liberaciones, mientras Qatar como mediador y Estados Unidos y Egipto trabajan por la extensión de la tregua. Esto dijo al respecto desde la sede de la OTAN en Bruselas el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken. En cuanto a la pausa, miren, nos gustaría ver la pausa extendida por lo que ha permitido primero y ante todo que es que los rehenes sean liberados, regresen a casa y se reúnan con sus familias. También nos ha permitido incrementar la asistencia humanitaria a la gente de Gaza que la necesita desesperadamente. Así que continuar por definición significa más rehenes que regresarán a casa y más asistencia entraría, así que claramente es algo que queremos y creo que es algo que Israel quiere. Mientras este cese al fuego sigue en Gaza, el ejército de Israel continúa con sus operaciones militares en la Cisjordania ocupada. Este miércoles, uniformados israelíes dispararon y mataron a 2 niños palestinos de 8 y 15 años, según el Ministerio de Sanidad palestino. La agencia palestina de noticias Wafa informó que las muertes se produjeron durante una campaña masiva de arrestos del ejército israelí en Jenin. El vecino Líbano tiene más de 500.000 de refugiados palestinos, muchos de ellos procedentes de la Franja de Gaza, donde viven familiares y amigos. Un equipo de France 24 conversó con algunos de ellos que viven en medio de la zozobra de los bombardeos de Israel contra los suyos. Más detalles en el informe. En su café de Beirut, Haj Khaled no deja de mirar la televisión, que le mantiene conectado con Gaza, donde están su familia y sus amigos. Todos estamos profundamente tristes, no podemos hacer nada para ayudarles. Rezamos por su seguridad, que Dios despierte la conciencia del mundo musulmán y de toda la humanidad. Muchos refugiados palestinos en Líbano observan impotentes cómo se desarrollan la guerra y el sufrimiento en Gaza. Protestar es la única forma que tienen los refugiados palestinos de luchar por su causa. Mi tía perdió a 25 miembros de su familia, incluidos su marido y sus nietos. Todos murieron. ¿Cómo puedo enseñar a mi hijo a perdonar? El sentimiento de resentimiento no hará más que crecer en la nueva generación. Los jóvenes refugiados se unen con entusiasmo a las manifestaciones de apoyo a la población de Gaza. Entre ellos, un grupo de scouts guiados por su líder. Les enseñamos el himno nacional palestino y la historia de Palestina. También les enseñamos la importancia de nuestra causa. Somos un pueblo unido a pesar de la distancia que nos separa. Si Dios quiere, un día nos estableceremos en Palestina. Huda sueña con volver algún día a la tierra de sus abuelos. Actualmente, ella y sus hijas viven en un campamento cerca del extremo sur de Beirut. La causa palestina es la causa de mis antepasados. Las escenas de guerra en la televisión refuerzan nuestro sentimiento de pertenencia a Palestina. He vivido muchas guerras en el Líbano, pero ningún país del mundo ha sido testigo de una guerra como la de Gaza ni de masacres de tal magnitud. Para Huda y muchos otros refugiados, es el momento de unirse y mostrarse apoyo mutuo. En las calles del campamento, la bandera palestina ocupa un lugar destacado, símbolo de su causa común. Este 29 de noviembre se celebra el Día de la Solidaridad con el pueblo palestino. Con este motivo se han organizado manifestaciones de apoyo en todo el mundo.
En sus pantallas pueden ver imágenes de Manila, en donde miembros de organizaciones de defensa de los derechos de la mujer celebraron marchas en la capital filipina. También en el centro de Beirut se marchó y se pidió un alto el fuego permanente en Gaza, del mismo modo que ocurrió en Karachi, la ciudad más poblada de Pakistán, en donde se vieron banderas palestinas y lemas con carteles que decían Palestina libre. Nos vamos ahora a Francia para hablar del ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti. Hoy el Tribunal de la Justicia de la República lo absolvió en un caso de supuesto conflicto de intereses. El caso tenía en vilo al gobierno de Emmanuel Macron ante una eventual condena. La primera ministra Elisabeth Borne había advertido en octubre que el ministro debería dejar su cargo si era encontrado culpable. Nuestra periodista en la capital francesa, Erika Olavarría, nos amplía. La Corte de Justicia de la República decidió absolver a Éric Dupond-Moretti, el ministro de Justicia, que en un caso inédito en la Quinta República Francesa estaba siendo juzgado por un supuesto conflicto de intereses. Recordemos que Éric Dupond-Moretti había sido denunciado por el sindicato de jueces que consideraba que una vez nombrado en su cargo se había vengado de aquellos jueces con los que había tenido problema en su época de abogado. Concretamente había encargado investigaciones administrativas en contra de 4 de ellos. Éric Dupond-Moretti llegó puntual a la lectura del veredicto, estaba erguido y escuchó lo que leyó el presidente de esta corte, formada por 3 jueces profesionales y 12 jueces elegidos entre los parlamentarios. El presidente de la Corte le recordó que al pedir esas investigaciones administrativas efectivamente había arriesgado su independencia e imparcialidad. Sin embargo, él no había sido advertido por sus asesores de un posible conflicto de intereses y por lo tanto no podía comprobarse su intencionalidad. De esta manera, el gobierno de Emmanuel Macron queda con solamente un ministro, el ministro del Trabajo, que todavía está siendo juzgado en un caso de favoritismo. Recordemos que la primera ministra, Elisabeth Borne, en octubre había dicho que si se encontraba culpable al actual ministro de Justicia, este tendría que dejar su cargo. Él también lo había advertido a través de su abogada. Si había alguna condena en su contra, se vería obligado a renunciar. Actualizamos las noticias de la guerra en Ucrania, donde la guerra parece recrudecer sobre el terreno. Rusia lanzó drones y misiles de crucero contra Ucrania durante la noche, pero fueron destruidos sobre varias provincias antes de llegar a su objetivo. Entre tanto, Volodymyr Zelensky aseguró en un discurso que la mitad del presupuesto del país en 2024 irá destinado a gasto militar. Y este jueves empieza la cumbre climática COP28 en Emiratos Árabes Unidos, que se extenderá hasta el 12 de diciembre. La discusión se centra en la transición hacia energías renovables. Sin embargo, organizaciones ambientalistas han criticado un posible conflicto de intereses debido a que el país anfitrión es uno de los mayores productores de petróleo. El presidente de Estados Unidos no asistirá. Samuel Salgado con los detalles. Transitar hacia energías limpias sin combustibles fósiles estará en el centro del debate de esta edición de la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, COP28. Sin embargo, el país anfitrión, Emiratos Árabes Unidos, planearía usar las reuniones climáticas para promover acuerdos petroleros y gasíferos de compañías nacionales, según denunciaron la BBC y el diario británico The Guardian. Denuncia desmentida por el sultán Al-Jaber, quien presidirá la COP28 en medio de críticas por ser al mismo tiempo el director ejecutivo de la compañía petrolera nacional ADNOC. Cada reunión que he celebrado con cada gobierno o cualquier otra parte interesada siempre se ha centrado en la agenda de la COP28, es decir, cómo podemos adoptar colectivamente por primera vez en la historia una mentalidad centrada para alcanzar el límite de 1,5 grados Celsius. Limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius es el objetivo del Acuerdo de París. Pero un análisis de la Agencia Internacional de la Energía demostró que el sector energético mundial está lejos de esta meta. Las mejoras anuales en la eficiencia energética deben duplicarse, pasando de un nivel del 2% en 2022 a más del 4% anual en promedio de aquí a 2030. En 2023, la intensidad energética global mejoró un 1,3%, muy por debajo de lo necesario para alcanzar este objetivo. El número de lobistas de compañías de combustibles fósiles que participarán en la COP28 también preocupa a organizaciones ambientalistas como Global Witness, que denunció un aumento de delegados respecto a la COP27 en Egipto.
lo que generaría conflictos de intereses en la discusión de la transición a energías limpias. Así cerramos este informativo. Sigan conectados a France 24 y France24.com.